Bien, buenas noches a todos. Esta es la segunda clase de la materia Teoría de la Seguridad Pública y Ciudadana de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana de la Universidad del Gran Rosario. Nosotros habíamos quedado la clase anterior, explicamos cómo iba a funcionar la materia, explicamos cómo íbamos a puntuar, cómo íbamos a cursar, quién promocionaba, quién era alumno regular e introdujimos al final un breve concepto de lo que era seguridad o lo que se entendía por seguridad. Así que habíamos quedado para esta clase que íbamos a hacer un resumen o un recuento, íbamos a hacer un pasaje por eh, lo que se trató de definir o lo que se trató de presentar en esta primera unidad, con los 4 autores que trabajamos, con los 3 foros que teníamos que hacer y con el examen en la clase 5. Que recuerden, todas las actividades están en plataforma hasta el 17 de junio. Ustedes pueden realizarla sin ningún inconveniente. Se van manejando sus tiempos. Entonces, para comenzar, vamos a retomar el concepto que dimos la clase pasada, que decía que la seguridad se entiende o se define la seguridad de una manera negativa. Se define la seguridad de una manera negativa porque se entiende que es la ausencia de riesgo, peligro y amenaza. Cada uno de esos conceptos entraña algo diferente, pero a la larga o la corta, lo que quiere decir el concepto es que eh, actualmente la persona o individuo debe sentirse posibilitado de realizar todas las acciones de manera libre, sin que nadie lo esté limitando, y que pueda desarrollarse como persona sin miedo a sufrir algún tipo de violentación contra sus derechos y que el Estado está obligado a garantizarle todos los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de todo lo que hace a la esencia de la persona, no solamente el concepto de derechos humanos que por ahí está muy arraigado en Latinoamérica, sino el concepto de derecho humano de la persona que eh, puede tener el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a desarrollarse como persona, el derecho a la libre locomoción, todos los derechos que están hoy preceptados dentro de las constituciones nacionales de cada uno de los países. A eso hace referencia el concepto de seguridad. O sea que no hay ni riesgo, ni peligro, ni amenaza respecto a todo esto que yo acabo de decir recién. Para llegar al concepto de esto que yo acabo de mencionar, de la parte objetiva y subjetiva, cuando dije del miedo, la parte subjetiva, el concepto de seguridad fue sufriendo a lo largo de la historia diferentes modificaciones o evoluciones. Dentro de esas evoluciones se generaron distintos paradigmas que hoy podemos conocer como el paradigma de seguridad nacional, el paradigma de seguridad pública, el paradigma de seguridad ciudadana, el paradigma de seguridad humana y el paradigma de seguridad democrática en, en esa evolución. Lo fui diciendo de la manera en que fueron apareciendo dentro de las conceptualizaciones de diferentes actores y que está arraigado el concepto de seguridad a momentos históricos que se fueron viviendo eh, en la evolución del mundo, porque el concepto de seguridad es un concepto de construcción social. ¿Y por qué es por qué es un concepto de construcción social? Porque, como dijimos en la clase pasada, lo definen las personas. Esas personas viven en comunidad, viven en sociedad, y cada sociedad tiene para sí misma una diferente historia que fue viviendo, y eso fue generando en esos espacios sociales, en esas sociedades, distintas conceptualizaciones de lo que es la seguridad, o lo que se entiende por seguridad, o la necesidad que tienen de seguridad. Entonces, lo que también tenemos que entender que si bien hay
cierto arreglo de la comunidad académica respecto a lo que se entiende por este concepto, vamos a encontrar eh, similitudes y diferencias de acuerdo al espacio geográfico en el que estemos analizando. Por ejemplo, hoy en España se sigue hablando de seguridad pública para hacer mención al concepto actual de seguridad democrática, donde el concepto donde el ex paradigma de seguridad ciudadana está inmerso dentro del paradigma de seguridad eh, humana. En México se habla de seguridad pública, en Argentina se habla de seguridad ciudadana, en Ecuador se habla de seguridad ciudadana, y vamos a ir viendo durante el trayecto de esta clase eh, por qué cada uno conceptualiza de esa manera lo que se vive en cada uno de los países. Lo que nos tiene que quedar claro en estos primeros 5 minutos de clase es que lo que dijimos, el concepto de seguridad, y que es un concepto que, si bien hay un arreglo, un acuerdo de la comunidad académica, van a encontrar diferentes autores o diferentes ramas que tratan el concepto de manera diferente. Pero en la esencia, en la base es esto, es la ausencia de peligro, riesgo y amenaza en un determinado espacio, en un determinado momento. Pero como dijimos al comienzo, esto tuvo una evolución. Con las sociedades, lo que se entiende y cómo se aplicó la seguridad fue mutando, fue evolucionando, fue conceptualizándose, fue creciendo, por momentos tuvo sus regresos a conceptos más antiguos y nuevamente tuvo un determinado avance luego de la Guerra Fría. Pero para llegar a la Guerra Fría tenemos que decir que, como dijimos, que es un concepto social. Este concepto, o lo primero que aparece, o lo primero que podemos entender en la evolución histórica, es un concepto de seguridad individual. Esta ausencia de riesgo, peligro, amenaza para el individuo o para la persona. Recuerden que en la evolución de las personas comenzaron viviendo solas y de a poco se fueron asociando o fueron creando grupos que después de con determinadas conductas se construyeron en grupos sociales. Esa, ese primer concepto de seguridad, que se habla de la seguridad individual, era un concepto relacionado a la fuerza, era un concepto relacionado al poder que cada individuo tenía y cómo era capaz de defenderse. Esos riesgos, peligro y amenazas que eran contra él mismo, él solamente tiene una manera de resolverlos, que era aplicando la fuerza, sea contra otra persona, sea contra otro grupo, o sea contra un animal. En ese momento era solamente vivir o sobrevivir, era cómo lograba la supervivencia el mayor tiempo posible con los elementos que tenía en su individuo, en su individualidad, o cuando comenzó a formar grupos sociales, en ese pequeño grupo que era la familia, después las vinculaciones con otras familias, se fueron construyendo estos grupos. A medida que los grupos sociales fueron aumentando, se fueron vinculando, comenzaron a aparecer dentro de estos grupos sociales personas que conducían o personas que se arrogaban eh, la capacidad o el poder de eh, aplicar la fuerza o aplicar su forma de entender la necesidad, cómo se iba a desarrollar esa sociedad. Y esas personas, con el correr del tiempo, los fuimos conociendo como los gobernantes de esos espacios, en primera instancia como reyes, como emperadores, como señores feudales, que entendían que la seguridad era su propia seguridad. Todavía estábamos conceptualizando un concepto de seguridad individual. Era su propia seguridad y ponían todas las herramientas a su disposición para, ase- valga la redundancia, asegurar ese estado. Y cualquier riesgo, peligro o amenaza que lo atacaba él, él tenía la capacidad de aplicar o defender eso que era suyo por derecho divino. A medida que fue avanzando el tiempo con la aparición, con la evolución de estas sociedades, eh, que son los antecedentes de los estados modernos, que se comenzaban a generar espacios
vamos a llamarlo, aunque todavía el espacio de la palabra política no estaba, pero estos espacios políticos donde iban dando determinadas funciones a determinadas personas, son los antecedentes de los estados modernos. Estos estados que, como estados, le veían la posibilidad de estos estados vinculados, o sea, se vinculaba el estado a la persona. El estado en sí, el espacio geográfico político a defender, era la persona que tenía el poder. Entonces, todo lo que podía atacar o quitarle ese poder a esa persona era entendido como una cuestión de inseguridad que debía ser atacada. Las personas que convivían en esos espacios, que no eran esas personas que tenían poder, se conocían como súbditos, y esos súbditos no tenían ningún derecho más que aquello que esa persona con poder le otorgaba. No interesaba si había riesgo, peligro o amenaza para esas personas, siempre y cuando esa situación no afectara los intereses de la persona que tenía el poder. Entonces, lo único que importaba en ese concepto de seguridad era la persona que tenía el poder. Estas vinculaciones que se van dando con otros estados o con otras personas con poder generan estas, estas apariciones de riesgo, peligros, amenazas y comienza a haber conflictos entre estos espacios geográficos gobernados por determinadas personas y comienzan una serie, en toda la historia, ¿no? Una serie de guerras que se van dando durante toda la historia y comienza a haber personas con más o con menos poder. Esos espacios de poder eran discutidos, eran peleados y todas las herramientas que tenían a su disposición eran volcadas a asegurar sus intereses. El primer hito histórico que aparece, que comienza a desvincular, por decirlo de alguna manera, al concepto de seguridad a lo individual, se da con la paz de Westfalia, en el año 1648 aproximadamente. A través de esta paz de Westfalia comienzan a organizarse gobiernos legales y legítimos. Estos gobiernos legales y legítimos eh, comienzan a generar un concepto, o se comienza a generar un concepto en ese momento, que hasta el día de hoy eh, trasciende, que es el de soberanía nacional. Era la capacidad que tenían esos gobiernos de decidir para dentro de sus propias fronteras lo que querían, lo que entendían como seguridad y cómo ellos iban a manejarse dentro de sus espacios territoriales. Ese concepto de soberanía nacional viene vinculado al de integridad territorial, o sea, mantener la integridad de ese espacio. Pero aún, si bien comienza a aparecer esto de los gobiernos legales y legítimos, aún todavía la individualidad no termina de desaparecer por completo, porque esa individualidad que antes era de la persona, ahora se traslada a ese gobierno legal o legítimo que dejó de ser individual para pasar a ser colectivo, pero esa colectividad se mantenía solamente en esas personas. Estos territorios gobernados por estas determinadas personas o grupos de personas mantenían todavía la potestad de la fuerza sobre el resto. O sea, todavía el concepto de ciudadano, que lo vamos a ver en el próximo hito histórico, no termina de aparecer. Siguen siendo súbditos, solamente que ahora hay un gobierno legal y legítimo constituido, de diferentes maneras, de acuerdo al espacio geográfico donde nos metamos. Ahora, con la Revolución Francesa y con la independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII, ambos hitos son del siglo XVIII, ya estas personas que habitan un determinado territorio se van desvinculando del concepto de súbdito y comienzan a ser llamados ciudadanos. Esto es importantísimo porque también con la aparición de la palabra ciudadana, también comienza a entenderse con la aparición o con este nuevo pacto social que se firma, donde el poder ahora no es más de esa persona o de ese grupo de personas, sino que es de las personas que antes eran súbditos, ahora son ciudadanos.
y habitan en ese territorio, ellos son los que le ceden a través del contrato social el poder a estos gobernantes. Entonces ahora los que tendrían el sartén por el mango serían estas personas que habitan ese espacio, llamados o comenzados a llamar ciudadanos. Entonces ya la seguridad deja de ser o comienza a entenderse que no es más individual de esa persona o de ese grupo de personas ni del Estado, sino que es una seguridad que tiene que ser brindada y pensada para el ciudadano. Y el ciudadano es quien le va a dar la potestad a ese grupo de personas de tener la fuerza para controlar que esa seguridad se respete. O sea, esa falta de ausencia, riesgo, peligro y amenaza exista. Pero todavía para llegar al concepto moderno de seguridad ciudadana o la aparición del paradigma de seguridad ciudadana, todavía falta un poquito. Porque si bien el ciudadano se entiende que le da al gobernante el poder para, una vez dado o otorgado el poder, el gobernante entiende que ya puede hacer y deshacer como él considere que tiene que hacerlo porque le fue otorgado ese poder. Y el ciudadano pasa a ser un objeto de aplicación de lo que él considera que debe ser. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿No? ¿Seguimos? Bien. Entonces, luego de la Revolución Francesa vienen dos hitos históricos. Podríamos agregar un tercero, pero vienen dos hitos históricos muy interesantes, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esta Primera y Segunda Guerra Mundial comienza a generarse eh, un nuevo pensamiento, comienza a entenderse que los estados por sí solos, más allá de que tienen soberanía, requieren o necesitan de la organización o necesitan de un poder supranacional, o sea que esté por arriba de los estados nacionales y que pueda gerenciar de alguna manera las necesidades o los requerimientos o pueda establecer acuerdos de lo que se debe entender como seguridad y de la convivencia internacional. Ahí comienza eh, a generarse un concepto nuevo de soberanía, que es perdón, un concepto nuevo de seguridad que es el de seguridad internacional. La seguridad de los estados vinculados entre sí. Entonces ahí ya empieza a dividir lo que es la seguridad nacional, o sea, la seguridad de los países propios, y la seguridad internacional, que es la seguridad de los países entre sí. Eso es lo que genera esto es una de las cosas que genera la Primera y Segunda Guerra Mundial. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienza a gestarse, en realidad ya con la Segunda Guerra Mundial, no por algo es la Segunda Guerra Mundial, pero comienza a gestarse lo que se conoce como Guerra Fría, esta división entre dos corrientes filosóficas, dos formas de vida en todo el mundo, una eh, con su cabeza en Estados Unidos y la otra con su cabeza en Rusia, y los países del mundo que se dividen entre estos dos pensamientos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la cabeza del pensamiento que defendía Estados Unidos para el hemisferio sur de Latinoamérica, de Centroamérica y del sur de Latinoamérica, comienza a generar un pensamiento que se conoce como doctrina de seguridad nacional, que lo que establece esta doctrina de seguridad nacional es que Estados Unidos va a ser el encargado de luchar contra el comunismo con el mundo y cada uno de los países de Latinoamérica debería luchar con el pensamiento comunista hacia adentro. ¿Quién sería el encargado de luchar contra esos pensamientos? Es el ejército o las fuerzas armadas de cada país hacia adentro de sus países. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros dijimos que veníamos con una evolución donde
el Estado había cedido, por decirlo de alguna manera, al ciudadano el centro de los esfuerzos estatales para la seguridad. Con la aparición de este pensamiento, de esta doctrina y la implementación de Estados Unidos con la Escuela de las Américas en Panamá, donde se formaron la mayoría de los militares de esa época en Latinoamérica, lo que hacía era cambió el funcionamiento interno de la lucha contra la seguridad y convirtió a el ciudadano, por decirlo de una manera, en una persona que era riesgosa y era una amenaza porque era probable o posible que esa persona esté contaminada por el pensamiento comunista. Entonces, ese enemigo externo con el cual iba a luchar Estados Unidos en América Latina o Latinoamérica se convierte en un enemigo interno y aparece el ejército a luchar contra ese enemigo interno. Lo vamos a ver seguramente en Ecuador y en Argentina, lo cual ustedes lo pueden visualizar, donde la mayoría de las personas que ocupaban en las distintas provincias o en en los distintos espacios de fuerzas policiales eran gobernadas o eran encabezadas por militares. Y los gobiernos también de determinados espacios políticos, de divisiones políticas internas de los países, eran gobernadas por militares. Entonces ahí se retrotrajo esa evolución del concepto de seguridad, donde el ciudadano era el centro y volvió el Estado a ser centro porque estaba amenazado. Entonces, como había una amenaza hacia el Estado, se corre al ciudadano porque el ciudadano pasó a ser la propia amenaza del Estado. Con la caída del muro de Berlín, supuestamente desaparecen estos enfrentamientos o estas confrontaciones entre estos dos pensamientos y retorna el ciudadano al centro de la seguridad y lo que pasa a partir del momento de esta división es que, sobre todo después de la década del 80 y entrando en la década del 90 en algunos países, eh, la separación o la decisión de las Fuerzas Armadas de la vida política y de la vida de gestión de la seguridad dentro de cada uno de los países. Entendiendo que, ahí se comenzaban a dar determinadas legislaciones donde esto queda muy visual, donde se dividen. Esto es un fenómeno que se da en Latinoamérica en esa época, pero en los países donde no se daba esta intervención de Estados Unidos se dio 30, 40 años antes, donde se divide las funciones específicas del aparato militar, de las funciones específicas de las fuerzas policiales y de las funciones específicas de algunos aparatos de inteligencia. Eh, un fenómeno también que aparece en varios países del mundo, sobre todo se puede ver en Latinoamérica, la aparición de las fuerzas intermedias, que son estas fuerzas que dependían de las Fuerzas Armadas, que ejercían la función de policía dentro de las Fuerzas Armadas y las quitan, las separan y quedan ahí vinculadas de alguna manera al aparato militar y vinculadas de alguna manera al aparato civil o al aparato policial. En Argentina lo podemos ver con la prefectura, con gendarmería, con la actual Policía de Seguridad Aeroportuaria, y no así con la Policía Federal, que la Policía Federal es mucho más antigua de esto que estamos hablando. Pero esas fuerzas intermedias, como la Gendarmería, la Prefectura y la actual Policía de Seguridad Aeroportuaria, son espacios que antes pertenecían a las Fuerzas Armadas y ahora pertenecen al ámbito civil vinculado a lo que se conoce como seguridad interna. Si bien han ido mutando, si uno se pone a leer por ahí las leyes orgánicas o la aparición de cada una de ellas, va a ver que tenían determinadas funciones, que todavía algunas preservan en la ley de seguridad interior, en la ley de defensa nacional, que por ahí hay algunos choques de entendimiento, hay algunas conceptualizaciones que por ahí algunas personas la entienden para un lado y otras la entienden para el otro,
y ahí se puede visualizar muy bien de dónde vienen y se puede entender muchas veces también la formación que han tenido y, y los procesos que se han llevado en los últimos 15 años o 20 años para terminar de desvincularlos de las Fuerzas Armadas. Esto también lo podemos ver no solamente en Argentina, lo podemos ver en muchísimos países. Mientras en Argentina, mientras en América, perdón, mientras en América eh, comienza a regresar este concepto de seguridad ciudadana y aparece el concepto de seguridad democrática, porque comienzan a generarse nuevamente los procesos democráticos y en contraposición con los gobiernos de facto que se daban en Latinoamérica, en el resto del mundo ya se comienza a hablar, gracias a través de la aparición de la ONU, también de la OEA, de los conceptos del concepto de seguridad humana o del paradigma de seguridad humana. Este último paradigma que hoy en día debería, o es el que más fuerza tiene, el que más evolución está teniendo, y el que la comunidad académica entiende que es el más avanzado y el que hace más relación a lo que actualmente se vive, o a lo que actualmente la comunidad internacional está intentando, porque este concepto de seguridad democrática también está vinculado a esto que dijimos antes de la aparición de la Organización de Naciones Unidas y la necesidad o la intención de los países que ganaron de lograr un entendimiento único respecto a lo que cada país debería entender por seguridad. Ustedes dirán, ¿por qué hace falta un recorrido histórico respecto a cómo fue evolucionando el concepto de seguridad y cómo fueron apareciendo los distintos paradigmas? Porque eh, hoy en día, eh, lean las noticias y se van a dar cuenta que muchas de las personas o muchos de los políticos de cada país intentan o regresar a conceptualizaciones anteriores y otros intentan mantenerse en lo que se entiende o lo que la sociedad ha evolucionado para entender lo que es la seguridad hoy, o cómo debería implementarse, o cuáles son los aparatos que se implementan. En el primer concepto que aparece dijimos de seguridad individual, después se entiende como seguridad pública. En esto de seguridad individual, recuerden que dijimos que no había aparatos, pero ya cuando entramos al concepto de seguridad pública, que comienzan los aparatos, que dijimos que los gobernantes comienzan a tener aparatos y después aparece el Estado moderno, los aparatos que luchaban contra los riesgos, peligros y amenazas eran las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, el Poder Judicial y el servicio penitenciario. Con esos cuatro elementos, el Estado hacía frente a lo que ellos consideraban que eran peligros, riesgos, amenazas, de acuerdo al momento en que nos encontrábamos de su país. Con la evolución o con la aparición del concepto de seguridad ciudadana, se entiende que estos cuatro aparatos solos no pueden tener la potestad única de gestionar la seguridad. Ahí recuerden que el ciudadano está en el centro, pero el ciudadano está en el centro de los esfuerzos que el Estado tiene que hacer, porque el que tiene el que tiene la obligación y la potestad, ¿no? Porque una obligación viene vinculada a una potestad, la obligación de eh, evitar que haya peligro, riesgo o amenazas al ciudadano es el Estado. Siempre es el Estado. Pero lo importante es entender que el ciudadano, en ese concepto de seguridad ciudadana, es el ciudadano a quien deben ir vinculados, a quien deben ir dirigidos los esfuerzos de generar espacios libres de esos peligros, riesgos y amenazas. Entonces, en la primera evolución del concepto de seguridad ciudadana, los aparatos del Estado desvinculan o dividen lo que es la defensa nacional, con los aparatos de las Fuerzas Armadas, de la seguridad interior, con la policía, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario, y los aparatos de inteligencia. Esa es una evolución que se da en el concepto de seguridad ciudadana en el mundo. Hoy los países actuales tienen, en mayor o menor medida, pero estas tres divisiones bien marcadas. El ejército por un lado,
las fuerzas policiales por el otro, con combinación con las fuerzas intermedias, el Poder Judicial, el servicio penitenciario y por otro lado los aparatos de inteligencia que sirven a las Fuerzas Armadas y que sirven a las fuerzas de seguridad y fuerzas intermedias. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, ¿No? No, ¿Nadie? profe, no, ninguna, profe, muchas ¿Ninguna gracias. pregunta? Bien, una nadie tiene profe, pregunta. consulta. Sí, Andrés. Siempre, siempre le he Te querido escucho medio preguntar, bajito. ¿ahí me escucha mejor? Perfecto. Siempre le he querido preguntar sobre la influencia que tuvo la creación en 1829 de la primer policía. ¿Qué influencia tuvo en el concepto de seguridad? Esta evolución que nosotros dijimos, recuerden que cuando yo hablo de conceptos y hablo de hitos históricos, marcamos momentos históricos que no es que de un día para el otro, cambió la forma de pensar o la forma de implementar. En determinados países se dio antes, en determinados países se dio después, porque tienen que ver cómo van evolucionando esos grupos sociales. Vos Ajá, hacés mención a la aparición o en 1829 la aparición de lo que se conoce o que algunas personas consideran que es la aparición del primer grupo eh, de fuerza policial entendido como fuerza policial. sí, así es, Vos- tal eh, cual. esa aparición tuvo solamente impacto en el espacio donde apareció, Bien, en ese perfecto. momento. Profe, Con, está abierto un micrófono que no Disculpe, permite profe, hay un escucharlo. micrófono abierto ahí. sí, pero no lo estoy pudiendo identificar. Esperen que voy pasando, son un montón ustedes encima, y son 118. Eh, Ya lo cerraron. ¿Cerraron? Bien. Entonces, seguramente eso tuvo impacto en el espacio geográfico donde se creó y en los espacios geográficos aledaños. Pero igual que eso no tuvo, vamos a ponerlo de otra manera. Eso fue creado por el impacto que tuvo otras cosas y la necesidad de la creación de esa fuerza policial. La creación de esa fuerza policial, lo que tuvo después fue impactos en determinados en otros espacios geográficos. Pero la creación de esa fuerza policial fue consecuencia de una necesidad y de un entendimiento, de una evolución que se fue dando y la necesidad de poder separar lo que era la defensa de lo que era la seguridad. Y la necesidad de tener un grupo, si bien no era bien civil, pero un grupo civil que estuviera a cargo de determinadas contravenciones. No Bien, sé si perfecto. Andrés, Sí, sí, tal cual. Yo porque tenía entendido que desde esa época aproximadamente se había incorporado el criterio de lo que era el orden público. Entonces como que bueno, noté que había vamos ahí. ocurrido algo importante ahí. Vamos ahí. El concepto de orden público es un concepto que fue también mutando con el tiempo. No es lo mismo el concepto de Perfecto. orden público que se tiene hoy que lo que se tenía en su momento. En el concepto de seguridad pública, esto del orden público era el orden del Estado. Era, tenemos toda esta herramienta para que el Estado esté seguro. Si el Estado está seguro, el ciudadano está seguro. Bien, Ahí en el concepto de orden público antiguo era donde intervenía el Poder Judicial, el Poder Policial, la Fuerza Penitenciaria. En el concepto actual de orden público se entiende generar los espacios para que el ciudadano pueda desenvolverse y desarrollarse. Y las herramientas o las agencias que tiene el Estado están volcadas a generar esos espacios para que esas personas puedan desarrollarse. O sea, que puedan desarrollar sus derechos. Son dos cosas distintas. El concepto, la palabra orden público va a estar en seguridad pública y en seguridad ciudadana, inclusive en seguridad humana y en seguridad democrática. Pero lo que se entiende de orden público son dos cosas distintas, de acuerdo al momento que vos te parece. perfecto, me quedó claro. Bien. Y no sé si alguno más tiene otra pregunta. ¿No? Igual que la aparición de las policías. De acuerdo a la aparición de las policías, de acuerdo si vos cada país
observó o copió o miró más a Inglaterra o más a Francia el tipo de policía que tiene, igual que la legislación. Se va todo de la mano, por eso digo que el concepto de seguridad está atado sí o sí, es un concepto social, está atado a la evolución de la sociedad, a la evolución o a la involución como vimos cuando volvimos hacia atrás. No podemos despegarlo de eso. Y la evolución que tiene cada sociedad tiene que ver con las vivencias que tuvo en su espacio, en su territorio y en su momento histórico. Si bien podemos agruparlas y podemos decir que los países nórdicos tienen una evolución mucho más temprana y un sostenimiento del concepto de seguridad ciudadana vinculado a la participación ciudadana, sí, es cierto, pero son ellos, allá. Podemos decir que después la segunda evolución se dio en Inglaterra y en Francia y cada uno tomó, de acuerdo a su historia y a su necesidad en su momento, la creación de sus fuerzas policiales y el refuerzo de sus fuerzas militares, con dos conceptos totalmente distintos, podemos decirlo también a eso. Y que también podemos decir que nosotros acá en América Latina, lo que hacemos es mirar lo que hicieron los otros y tratar de implementar lo que hicieron, viendo el resultado que nosotros entendemos que fue positivo, pero sin ubicarlo temporoespacialmente en lo que nosotros actualmente tenemos y en la realidad que vivimos. Entonces, pues, por eso vemos que hay un montón de proyectos o planes o programas que fracasan porque son copiados textualmente. En un momento, vamos a Argentina, hubo un montón de delitos. ¿Se acuerdan con el caso Bloomberg en Argentina? Hubo un montón de delitos de secuestro y todo. Y estaba la necesidad de la sociedad de generar mano dura. Y el político responde a eso, generó mano dura, aumentó creó delitos penales, aumentó algunas penas de delitos penales, quería bajar la edad de imputabilidad. Y eso fue acá en Argentina, pero al lado, en Brasil no se dio eso. Si bien tienen un montón de grupos armados mucho más complejos que en Argentina, no se dio eso. Y en México se estaba dando otro proceso. Y en Venezuela se estaba dando otro. Y en Colombia se estaba dando otro. Lo que nosotros tenemos que lograr hoy al finalizar la clase es entender que hubo una evolución, cuáles son los tres espacios que hoy en los países están divididos, lo que es la lucha contra la inseguridad, que son el aparato de defensa, el aparato de seguridad interna o seguridad pública, de acuerdo a donde nos paremos, o seguridad ciudadana, y el aparato de inteligencia militar y criminal. Andrés, bien, Sí, profe, perfecto. Me quedó muy buena explicación. Se me mezclaba veremos. siempre el tema ese de justamente de orden público con seguridad y cómo nadie citaba el hecho de la creación de la policía. Ujú. Ahora entendí por qué. Eh, vamos a entender esto. Cuando vos hablas de la policía de orden público, porque la policía de orden público es una más de las clases de policía, porque el concepto de policía se puede eh, vincular a un montón de cosas. Entonces, tenemos el concepto de policía es el concepto de control. Por eso tenemos la policía Perfecto. de orden público, tenemos la policía de salubridad, la policía de tránsito, o sea, es el control sobre algo. La policía de orden público es el control sobre el orden público. Ahora, la policía de orden público de 1970 en Argentina o en Ecuador tenían una visión de acuerdo a la realidad política que se vivía en ese momento y la historia de ese momento y actuaban en base a eso. La Policía de Orden Público del 2024 en Argentina y en Ecuador actúan de acuerdo a la visión y al momento histórico que están en ese momento. Son policía de orden público, pero el concepto de orden público ha cambiado. El concepto de seguridad ha cambiado, por eso las agencias del Estado tienen que adaptarse a lo que el momento histórico requiere. Profe, Perfecto. ¿me puede repetir Y los tres espacios? El aparato de defensa, el aparato de el otro defensa, el aparato de seguridad interna o interior, o conocido como seguridad pública o seguridad ciudadana, depende de donde estemos parados. y el otro es Y, criminal, ¿verdad? y lo otro es el aparato de inteligencia. Vale, El gracias, aparato de profe. inteligencia, el aparato de inteligencia para defensa y el aparato de inteligencia para la criminalidad. Bien. Gracias, profe.
¿Algo más, Andrés? ¿Me quedó ahí? ¿No? ¿Alguien más tiene alguna Perfecto, pregunta? todo bien. Hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? No, profe, ninguna Miren, pregunta. miren que no cobramos en la universidad por pregunta. La cuota es siempre la misma. Pregunten o no pregunten, la cuota es la misma. No, ninguna, profe, gracias. No. Bien. Em, bueno, eh, entonces hoy nos llevamos el concepto de seguridad, nos llevamos la evolución histórica, entendimos los tres aparatos que están que hoy actualmente están, cómo están conformados los aparatos de seguridad, el sistema de seguridad en los países modernos está conformado por el aparato de defensa, por el aparato de seguridad interior, seguridad ciudadana o pública, y por el aparato de inteligencia. Esa inteligencia se divide en la inteligencia de defensa e inteligencia criminal. Em, Nos llevamos eso y nos llevamos también, tenemos que entender que cuando nosotros nos ponemos a pensar o a analizar como licenciados lo que está pasando en el sistema de seguridad y desvinculemos, y yo quería llegar a esto, y desvinculemos el sistema de seguridad a la policía. La policía es una agencia estatal más que tiene una capacidad de acción, que en el concepto actual de seguridad ciudadana tiene que entenderse eso, tiene que entenderse que la policía tiene dentro del aparato de seguridad interior una función específica, que es la prevención situacional, con participación en algún momento en la prevención social y en la prevención comunitaria. Pero quien decide la participación de la policía en la prevención social o en la prevención comunitaria es el aparato estatal, a través de la política criminal. Pero en cualquier ley orgánica, en cualquier ley de cualquier país, la función de la policía de orden público es una función de prevención y de represión del delito. O sea, cuando ya se sucedió el delito, tratar de evitar, o sea, hacerlo cesar o investigarlo para que no suceda más. O para lograr identificar qué fue lo que sucedió. Pero es un aparato más, es una agencia más con esa función. Entonces, y nosotros entendiendo eso, podemos hacer un buen análisis, podemos ver también quién hace su actividad y quién no. Si nosotros centramos la función de seguridad interior solamente en la policía, vamos a hacer un análisis de ese sistema de seguridad errado, porque estamos dejando afuera al Estado en sí, o sea, al Poder Ejecutivo en sí, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, estamos dejando de lado a las organizaciones intermedias, como son todas las ONG, las escuelas, los clubes, em, las organizaciones barriales, las organizaciones sociales, estamos dejando de lado también a- a todo lo que sea parte de la sociedad. Porque cuando nosotros analizamos un sistema de seguridad, o un espacio geográfico en base a la seguridad, tenemos que tener en cuenta el rol de cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos o tienen un rol dentro de la ejecución del sistema de seguridad o tienen un rol como control social. Las escuelas, los clubes tienen roles de control social, el Poder Judicial tiene rol de control social. Todo eso nosotros tenemos que poder entender para poder después analizar. Si nosotros nos centramos solamente si la policía recorre o no recorre, si la policía tiene poca mucha gente, si la policía está presente o no está presente, si la policía hace buena presencia, si la policía arresta o no arresta gente, estamos viendo solamente un puntito de lo que es el sistema de seguridad. Las iglesias forman parte del sistema de seguridad, porque el concepto moderno del sistema de seguridad entiende que el delito es multicausal y es un fenómeno complejo. Entonces, como fenómeno complejo y multicausal, debe ser atendido por el Estado, que tiene la obligación, de una manera multiagencial y multiactoral. Cuando hablamos de multiagencial, hablamos de todas las agencias del Estado. Porque en el concepto o en lo que es lo que se entiende como prevención social, se entiende que el, la persona la persona que delinque es un resultado de lo que la sociedad le da. En lo que se entiende como prevención situacional, que es lo que aplica la policía, nosotros no nos ponemos, la policía, perdón, yo digo nosotros porque integro la policía, no me puedo sacar eso en las clases. Em, la policía hace prevención situacional y tiene que entender que tiene que hacer determinadas acciones cuando analiza un espacio y actuar de determinada manera sin pensar que la persona que está delinquiendo eh, no tuvo para comprarse el par de zapatillas, no hace una semana que no come, todo eso, en el momento de nosotros de intervenir,
no lo podemos estar analizando. Perdón, el policía tiene que intervenir sin analizar eso. Y eso es parte de la prevención situacional. En cambio, en la prevención social se analizan un montón de otras cosas. Y en esa de la prevención social es donde deben intervenir también la prevención situacional, pero donde deben de intervenir las agencias del Estado, como puede ser, por ejemplo, infraestructura, como puede ser hábitat, como puede ser salud, como puede ser educación. Todas las agencias del Estado tienen una obligación y tienen una parte fundamental en generar espacios para eh, la seguridad. Porque en el concepto de seguridad humana y en el concepto de seguridad democrática, recuerden que el concepto de seguridad democrática es velar por lo que la democracia pide para la persona. Y en el concepto de seguridad humana es el respeto de los derechos humanos. Y el respeto de los derechos humanos, ya lo dijimos al principio, son un montón de cosas. Y lo que es el respeto o el aseguramiento de la libertad, los bienes y la vida es una parte más de todo lo que el Estado debe asegurar. Y esa parte de lo que se conoce como la necesidad de generar espacios para asegurar que la persona no le roben, no la maten y pueda ser libre en el ejercicio de sus derechos, se conoce como seguridad ciudadana. La evolución del concepto llevó a lo que es seguridad ciudadana a entenderse en esa parte. Entonces, el Estado tiene la obligación de todo y la policía cumple una función en la seguridad interior. Y el ejército, o perdón, las Fuerzas Armadas, en el aparato de defensa, dentro del sistema de seguridad, cumple otro rol, que es eh, asegurar la soberanía de ese país. Es defender a los ciudadanos de cualquier ataque externo que exista desde otros países o de otras organizaciones externas al país. Entonces, cada uno tiene su rol dividido, pero la policía es una pequeña eh, parte del sistema de seguridad. ¿Alguna pregunta sobre esto? En este caso, Sí, señor, yo tengo Víctor un Aramis. criterio Juan más Manuel que Víctor un... Aramis. Sí. Sí, dígame. Eh, Todo esto que usted está diciendo va de la mano con políticas de Estado que muchas veces no existen eh, por la simple cuestión de la política que impulsa cada gobierno en su gestión. Eh, por ejemplo, hoy gobierna un partido, dicta una política que capaz que es buena y el cambio de gestión ya la declara obsoleta. Y algo que sirve lo desecha. Ujú. Como dijo usted, el tema de la integración de la seguridad, el tema de los clubes, las iglesias, el concepto errado muchas veces parte desde el mismo Estado que se cree que la seguridad es tener la calle llena de policías o llena de militares o llena de helicópteros. Bien. Lo que vos me estás diciendo, yo lo iba a tocar la próxima reunión, pero vamos a adelantarlo. Esta evolución del concepto de seguridad va atado también a la evolución de lo que las personas entienden y lo que las personas se forman. Entonces, nosotros hoy tenemos, hace 20 años, hace 15 años, vamos a poner 20, que quienes hablan de seguridad en los ámbitos académicos son personas que vienen de las universidades o de las facultades, mejor dicho, de las facultades de ciencias políticas o ciencias internacionales. Y de acá, y de 10 años para atrás, se sumó las facultades de Derecho. Entonces, vos vas a encontrar un montón de gente que escribe y sociólogos. Hay gente, va a tener gente que, sobre todo los sociólogos, escriben sobre lo que es la inseguridad subjetiva y escriben sobre cómo la sociedad entiende la seguridad. Pero no salís de ahí. Entonces, tenés gente que, ¿qué quiero decir con esto? Que todavía no tenemos individualidad académica en los espacios de personas formadas en la seguridad y que sean investigadores específicos de seguridad. Sí, Estamos tal todavía cual. evolucionando en eso. Esto también va atado de la mano a que los cuadros políticos acá hablamos de América Latina. Los cuadros políticos de América Latina, por la historia de esto, de lo que hablamos, todo tiene que ver con todo. De la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, la intervención de las Fuerzas Armadas en los países latinoamericanos, los desastres que se produjeron,
la ruptura de los vínculos con la sociedad o de la relación con la sociedad de estas Fuerzas Armadas, hicieron que los cuadros políticos eh, tratasen de desvincularse de todo lo que tenga que ver con seguridad. Empezaron a un momento de desmantelamiento de los aparatos militares y comenzaron a desvincularse de las fuerzas policiales y una persecución a las fuerzas policiales. Pero no se formaron en seguridad. Fueron probando lo que iba pasando. Hoy te podría decir que, y un caso concreto de esto, bueno, hay personas, académicos muy importantes que escribieron un montón de libros que son referentes y que yo tengo libros puestos dentro de la bibliografía complementaria, que tuvieron intervención en momentos políticos o en aparatos políticos, sobre todo, por ejemplo, acá en Santa Fe, y después vimos que en la aplicación de las conceptualizaciones que ellos tenían, no lo pudieron llevar a cabo. No, ni Entonces, hablar, porque aparte los todo eso va cuadros, acompañado de la legislación claro, vigente. los cuadros políticos, recién ahora, algunos cuadros están teniendo una formación seria respecto a lo que es seguridad. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que la política va de la mano de, que no debería ser así, ¿no? Pero pasa en Latinoamérica. La política va de la mano de lo que la sociedad en ese momento requiere y lo que la sociedad en ese momento exige. Entonces, el discurso es la seguridad ciudadana, la seguridad democrática, la seguridad humana. La aplicación es el concepto de seguridad pública. Bien, entonces, por un lado hablan de lo que quieren aplicar o lo que deberían conceptualizar o aplicar en la conceptualización que están pensando, pero en la intervención que hacen intervenciones de paradigmas viejos. Por eso uno de los foros que ustedes tienen ahí es la idea de que ustedes puedan identificar estas cosas que vos estás diciendo recién ahora, Vítola. Entonces, y el tercer punto de esto, de la respuesta que te quiero dar es que, a diferencia de otros países que tienen estabilidad democrática, o que han tenido estabilidad democrática, y donde tienen una evolución más seria de, de lo que entienden por Estado, de lo que quieren para su Estado, tienen un sostenimiento de las políticas que sirven. Pero antes del sostenimiento de eso, tienen eh, un acuerdo, acuerdos políticos que que le van a permitir que esas ideas o esas acciones se mantengan, tengan sostenibilidad en el tiempo, que sean sostenibles. Entonces, ¿qué es lo que no pasa acá? Estamos al lado de Chile. Chile tiene un montón de políticas de seguridad que se van sosteniendo. Hay acuerdos políticos. Claro. Esto funciona y esto no lo podemos tocar. Vos podés ser de izquierda, vos podés ser de derecha, podés ser de centro, pero esto estamos de acuerdo que vamos para allá y vamos todos para allá. Y tocamos todo lo otro, pero no tocamos esto, porque esto tiene que ir para allá. Sirve y lo mantenemos. Exactamente. Entonces, sí es cierto lo que vos decís, esa observación es válida porque en nuestros países fue pasando eso y sigue pasando eso. Y sobre todo en países que más complejos como el nuestro en Argentina, donde donde es federal y tenemos las provincias, que a diferencia de Ecuador, que tiene un gobierno central, nosotros tenemos las provincias y cada provincia hace en seguridad lo que quiera, porque cada provincia, recuerden que en Argentina la potestad de la seguridad eh, ciudadana, la seguridad personal, es de la provincia, no del Estado nacional. Es una prerrogativa que se dejó la nación, la dejaron las provincias al momento de formar la nación. Dijeron, esto es nuestro, dentro de nuestro territorio, la seguridad es nuestra y no te puedes meter. Por eso, para que eh, las fuerzas federales y las fuerzas intermedias intervengan, tiene que haber un acuerdo con la provincia para que pueda intervenir. Porque no puede intervenir si no tiene ese acuerdo, porque solamente podrían trabajar como la ley orgánica de cada de esas fuerzas le establece. Y cada Sí, una de esas fuerzas intermedias tiene una potestad y tienen un objetivo establecido en la ley orgánica. amén de que al ser una nación federal le da a la provincia la potestad de adherir o no a ciertas legislaciones a nivel nacional. Es que porque esa potestad que le da es porque las provincias son, la nación la forman las provincias. Entonces las provincias han dejado para sí determinadas eh, acciones, determinadas potestades. Entonces, por ejemplo, la ley de tránsito. Vamos a la ley de tránsito en Argentina. Hay una ley de tránsito nacional que si las provincias no hubiesen adherido en su momento, hubiese sido una ley que estaba escrita ahí y aplicable solamente en las rutas nacionales.
Sí. o por ejemplo en la capital. Pero cuando la capital se formó como ciudad autónoma, ya está. Si ella no adhiere a lo que dice la legislación, no se puede aplicar. Entonces, es un país complejo para trabajar, pero tenemos que poder identificarlo para poder trabajar lo que nosotros queremos hacer, que cada uno de ustedes quiere ser licenciado y quiere poder tener la capacidad de identificar problemas en determinados espacios geográficos, generar opciones de reacción hacia eso, llevarla a la ejecución y después poder hacer análisis para poder ver si se aplicó bien o se aplicó mal. Y hacer un feedback, una retroalimentación y poder mejorar eso que estuvimos aplicando. Pero comparto con vos lo que vos decís y te di las tres respuestas que yo consideraba necesarias. Gracias. No, nada. ¿Alguna pregunta más? No, profe, comprendido. Bien. Hola, Entonces, sí, ¿cómo le va? Una consulta al margen. Eh, Acá en el material para rendir los contenidos de la unidad 1, no encuentro el material de Tecna sobre el manual de prevención del delito y la seguridad ciudadana. ¿cómo? Que no encuentro el manual de prevención y de seguridad ciudadana Tecna, me dice que es uno de los materiales de la unidad 1. Eh, ¿Material obligatorio de lectura? Me figura en la unidad 1 y es lo que se tiene que rendir o lo que se tiene que hacer ¿cómo se llama? En la parte de la unidad 1 para rendir y está ese material, pero Para no lo encuentro. la autoevaluación del 17 de mayo. Profesor, una consulta. Los Sí, exámenes, no entendí la pregunta. Si alguien tiene algún mismo problema, em, me puede hacer la pregunta de otra manera, porque no la entendí la pregunta. Y si no, me la escribe en un mensajito por la plataforma y se la responde a la plataforma, porque la verdad que no entendí. Para los exámenes de la unidad 1, es solamente la bibliografía obligatoria. En la primera bibliografía que ustedes van a encontrar dice obligatoria, esa es la bibliografía que tienen que leer para poder rendir el examen de la unidad 1. No Ah, va ni bien, la, bien, bien. no va ni la complementaria, no va ni los foros que hicieron, va solamente la bibliografía obligatoria de cada semana para rendir el examen de la unidad 1. En las Ok, 5 semanas. Sí, en realidad esta primera unidad tiene 5 semanas, pero la primera semana fue de presentación. Ustedes comenzaron la segunda semana con lectura y con foro. En la primera semana fue foro de presentación, que era obligatorio, pero era foro de presentación, y en la segunda se tenían material y ya podían leer. bueno, gracias. Ya para mí está despejada la duda. Bueno, gracias. Y si no, ya saben que pueden escribir en la plataforma y les respondo en la plataforma, o si no, tienen el grupo de WhatsApp también para preguntarme. bueno, Entonces profe, nos quedamos con el concepto de seguridad, nos quedamos con la evolución, nos quedamos bueno, con estas preguntas que surgieron ahora, que fueron interesantes. Y la última división que tenemos que hacer es que cuando hablamos de división o de espacios que atender en la seguridad, tenemos diferentes espacios que podemos hacer una división. Tenemos el espacio, y esto tengo que necesito explicarlo porque antes yo hablé de seguridad nacional o doctrina de seguridad nacional y ahora voy a hablar otra vez de seguridad nacional. Esto que yo hablé fueron los paradigmas y la evolución. Y ahora voy a hablar de los espacios geográficos en los que podemos intervenir. Entonces, los espacios geográficos en los que podemos intervenir son espacios nacionales, que es el espacio del país, ¿bien? Espacios subnacionales, que esos espacios subnacionales tienen que ver con las divisiones políticas de cada país. Bien, ustedes en Ecuador tienen cantones, nosotros en Argentina tenemos provincias, dentro de las provincias tenemos ciudades, o tenemos pueblos, o tenemos parajes, o tenemos distintas divisiones políticas que van de acuerdo a la cantidad de personas que habitan ahí, es cómo se las denomina. Pero cuando yo hablo de subnacional, hablo de la primera división política mayor que tiene el país. En Argentina son las provincias. En Argentina, el país, y después tiene las provincias. Esa primera división política es el nivel subnacional. Y dentro de ese nivel se divide o se subdivide a la vez en otras divisiones políticas. Por ejemplo, acá ciudades, ¿sí? Entonces, esas divisiones políticas de ciudades serían el nivel local. O sea, la menor división política en la que yo puedo intervenir es el nivel local.
Y mientras más chico Municipios. sea, puede ser municipios, ciudades, comunas, de acuerdo a la menor división política que exista dentro de esa división subnacional. Y subiendo del nacional está el supranacional, pero dentro del supranacional ahora, o hace unos tiempos ya, hay algo que se llama seguridad hemisférica. Esa seguridad hemisférica hace referencia a conglomerados o grupos de países que ocupan o habitan un determinado hemisferio. Entonces, que no en el apunte, no sé si me acuerdo si lo puse, pero lo quería explicar, quería aclararlo. Tenemos el nacional y el supranacional. Supra por arriba, que esto se conoce como seguridad internacional. Pero dentro siendo también seguridad internacional, pero sobre lo que es global y lo que es país, está lo que es hemisférico. Entonces, tenemos esas divisiones. Tenemos la seguridad local, la seguridad subnacional, la seguridad nacional, la seguridad hemisférica y la seguridad supranacional. Eso cuando hablamos de los espacios geográficos de intervención, no de conceptualización o paradigma que se está aplicando en ese determinado espacio geográfico. Que en ese determinado espacio geográfico se puede aplicar o el concepto de seguridad individual, el concepto de seguridad pública, el concepto de seguridad ciudadana, el concepto de seguridad democrática o el concepto de seguridad humana. Veo caras como diciendo, ¿para qué aclaró? Que me oscureció más de lo que aclaró. Pero y en este concepto de aplicación, o sea, en este espacio geográfico, nacional, subnacional, local, supranacional o hemisférico, se puede aplicar un determinado concepto de seguridad. Y esto está relacionado a lo que Ángel Andrés preguntó sobre orden público. De acuerdo a que se conceptualice en orden público, que también está atado a lo que dijo Víctor Arramis, ese concepto de orden público, si bien va a haber un acuerdo social dentro de cada espacio geográfico, está también vinculado eh, al espacio político que gobierna en ese momento y que nosotros no podemos, como licenciados, dejar de entender eso. Nosotros no podemos no dejar de observar quién gobierna políticamente ese espacio geográfico, quién lo gobernaba antes o qué es lo que está pasando en ese momento políticamente, porque eso sí o sí nosotros tenemos que analizarlo para ver por qué está pasando lo que está pasando, poder generar acciones de implementación para evitar que pase lo que está pasando o sostener lo que está pasando bien, pero que tiene que ir de la mano de sí o sí de un análisis político que hagamos en ese momento. Ese cuadro de situación nosotros nos planteamos en determinado espacio, tiene que estar analizado quién gobierna y cuál es la historia de ese partido o ese grupo que gobierna. Bien, dicho eso, tengo acá un borrador respecto a los foros. Recuerden de completar de contestar los foros. Con esto vamos a cerrar. El foro de la segunda semana en Ecuador eh, pregunta si lo que dice Zabaleta Bethancourt eh, representa lo que actualmente pasa hoy en Ecuador, si el autor se equivoca en lo que está exponiendo en ese texto, y si Ecuador logró cambiar de paradigma o solo es el discurso de moda. Recuerden que, no sé si tuvieron la oportunidad los de Argentina leer algo sobre lo que pasó en Ecuador, pero en el 2008, por lo menos en la legislación, eh, hubo un supuesto acuerdo político donde se cambia la constitución y a partir de ahí comienzan a cambiarse un montón de leyes del sistema de seguridad y empiezan a aparecer conceptos modernos en la legislación de Ecuador. Y eso también se visualiza, por lo menos es lo que se puede leer en los textos y en lo que la publicidad del país hizo en su momento, es que también se da un proceso de modificación o de evolución o de cambio de la Policía Nacional de Ecuador, con la generación de nuevos cursos, con la generación la modificación del manual de doctrina, eh, la aparición una aplicación o un entendimiento eh, o una formación para la aplicación de la fuerza en la Policía Nacional, vinculado a lo que es policía comunitaria, con las tres bases de la policía comunitaria. eh, Comienza un proceso de inversión para generar sistemas
de documentación de datos y poder hacer análisis del delito respecto a lo que está pasando en determinado momento y lo que pasó para poder hacer implementaciones más profesionales respecto a la fuerza policial. Y en Argentina, ustedes lo van a ver, que es la pregunta que queda después en el mismo foro, que habla de el acuerdo del 2009, que es el acuerdo por una seguridad democrática. Si lo que se plantea en esos puntos del acuerdo se está aplicando hoy, ustedes van a ver que si bien es del 2009, en Argentina fue anterior, en el 92, en el 91 y en el 2001 con las leyes de inteligencia, se fue generando una modificación de los aparatos del sistema de seguridad y se fue eh, llevando a democratizar las fuerzas policiales dentro de la policía. Aparecen institutos de formación terciarios, em, algunas jurisdicciones provinciales generan institutos universitarios, algunos firman vínculos con universidades, otros generan sus propias universidades y se le da mucha importancia, o por lo menos los procesos que se llevan adelante son para darle mucha importancia a la formación universitaria de las personas que integran las distintas policías y las distintas fuerzas armadas y las fuerzas intermedias. Las fuerzas intermedias de Argentina comienzan a generar sus propios institutos universitarios, la Policía Federal tiene su instituto universitario, la policía... eh, las fuerzas intermedias de Argentina, el ejército tratan de que los oficiales del ejército tengan sus títulos universitarios y comienza a producirse un proceso de profesionalización de las policías y de los aparatos de seguridad internos. Profesor, Eh, una consulta, una duda que me había quedado. ¿Hay que contestar lo que es lo de Ecuador y Argentina o Argentina nomás contesto únicamente lo de Argentina y Uno de los dos foros tiene que estar contestado. Contestar listo? el que vos quieras, que te sientas más cómodo y que te dé ganas de escribir. Gracias. No, de nada. El foro de la tercera semana dice, luego de haber leído la lectura sobre la evolución de la seguridad en Ecuador y la lectura sobre las reformas en Argentina, quiero que comentemos al respecto. Pregunta, en los textos se hace mención a la ley que representa conceptos modernos de seguridad, conceptos distintos a la doctrina de seguridad nacional. Estas leyes, recuerden, está la ley de seguridad interior, la ley de defensa nacional, la ley de inteligencia. Tenemos la nueva legislación de Ecuador, eh, hace referencia a un ministro de defensa. Re- eh, ¿Qué pasa en estos procesos de evolución? Empieza a haber, empiezan a generarse espacios intermedios de gestión o de administración política civil, entonces aparecen civiles por arriba de los comandos naturales de las fuerzas policiales, de las fuerzas intermedias y de las fuerzas armadas. Entonces, gente civil comienza a gobernar, por decirlo de alguna manera, o a administrar estos actores del sistema, los sistemas de seguridad. Así es, profe. Así mismo, apoyando a lo que usted está indicando, en esa misma línea viene lo que es el portafolio de servicios de la Policía Nacional del Ecuador, donde da un spot indicando qué servicios nomás da a toda la ciudadanía. Además, indica sobre la descentralización de los comandos distritales de la Policía Nacional, donde ahora ya no es la típica que el comandante tiene que ser un coronel, un general, sino lo hace en distritos, subdistritos de unidades de policía comunitaria, donde un Bueno, subteniente así va. eso va atado de la mano a que fue embebida mucho la Policía Nacional respecto a lo que se entiende de policía comunitaria. Así es, y Y luego de eso, la policía comunitaria, uno de los pilares de la policía comunitaria es la localización, es así es, y trabajar luego de eso en los cambia con en los espacios más chicos posibles, en cercanía con el ciudadano. Entonces, así, y luego cambia con el personal de personas de Venezuela, donde indican que cómo es el proceso para que ellos puedan hacer y cómo el Estado, donde de una u otra manera puede sostener personal de personas de lo que es el traslado de Venezuela. Y así, en otro video, creo que es, si no me acuerdo muy bien, es donde personas de otros países hacen, de Latinoamérica, hacen un análisis donde puedan tener la misma capacidad, sin embargo, personal, como dice usted, civil,
está a cargo de la Policía Nacional, o cosa que en su momento su gobierno lo permite. Ese es un La, pequeño. esas fueron una de las primeras, una de las discusiones más grandes que todavía se sostienen para dentro de las fuerzas y dentro eh, de los espacios sociales, de, hay algo que se llama cultura institucional. Y esa cultura institucional dentro de las Fuerzas Armadas, Policiales Intermedias es muy fuerte y es muy reacio la cultura institucional a aceptar el ingreso de gente que no ha pasado por los procesos de eso, de formación y de trabajo para ganarse Todo es o político, para poder estar a cargo de, es muy, es algo muy interno de la cultura institucional. así Pasa es. que ese Entonces, debate va a estar siempre, profe. sí, sí, porque es parte de la cultura institucional, pero lo tenemos que entender como parte de eso, ¿no? Una Claro. cultura muy fuerte y muy reacia a aceptar gente que no forma parte de los cuerpos a que los gobiernen, a que los dirijan y que les digan lo que tienen que hacer. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, podemos discutir, pero es una realidad que pasa y que va a pasar siempre, porque son cuerpos, eh, Hasta el sol eh, de hoy. claro. La otra pregunta que habla es, bueno, habla de los institutos de formación y habla de las cifras negras. Esa pregunta de las cifras negras la pueden encontrar, si no sé si la buscaron, en la página de García Gallejo, en la página 249, que le habla de las cifras negras, van a hablar de las cifras blancas y va a aparecer en algún momento por ahí un concepto de cifras grises. Lo hablamos en la primera clase, pero lo importante es que las cifras blancas son las que tenemos acceso, de las que se denuncian, las que se conocen, las que están, las que fehacientemente los aparatos del Estado pueden recolectar. Y las cifras negras son esas cosas que suceden, a las cuales no tenemos acceso, pero que se pueden recolectar de otra manera esos datos y como licenciados necesitamos recolectarlos para poder hacer un análisis eh, lo más certero posible de esos espacios en los que intervenimos. Si nosotros no tenemos en cuenta que hay cosas que pasan que nosotros no tenemos conocimiento o las personas no quieren que tengamos conocimiento, eh, vamos a estar analizando mal ese espacio. Y las cifras grises son esos números que, a los cuales tenemos accesos, pero que tenemos acceso de manera incorrecta o que fueron brindados de manera incorrecta a- con intención o sin intención. Y acá, por ejemplo, un ejemplo básico es esa persona que denuncia un delito para cobrar un seguro. Un delito que no sucedió, pero que forma parte de la estadística y que nosotros lo leemos y lo entendemos como cierto, pero que tenemos que tener la capacidad para poder leer determinados datos para darnos cuenta cuáles son las cifras grises, que son esas cifras que forman parte de la estadística y que en realidad no sucedieron como sucedieron, como se dice que sucedió. Pasa eso muchas veces también con los delitos a- más en las cifras negras, los delitos relacionados a la violencia sexual o a la violencia intrafamiliar. Pero hay también muchas cifras grises que son vinculados también a esos tipos de delitos. Y la cuarta semana habla eh, si la afirmación es verdadera o falsa. En Argentina y Ecuador el concepto de seguridad ciudadana se encuentra fuertemente arraigado en su legislación y su éxito se vivencia día a día. No existen vestigios del antiguo concepto de seguridad nacional y la ciudadanía se encuentra participando activamente en los temas de seguridad del país. Porque el concepto de seguridad ciudadana, como dijimos, pone el foco, el centro en el ciudadano y lo hace partícipe de las acciones. No de la ejecución de las políticas de seguridad, pero sí lo hace partícipe de poder analizar lo que está pasando, de la propuesta de acciones y luego del análisis posterior de lo que se implementó. Pero la implementación es puramente del Estado. Entonces, poder analizar si ese concepto de ciudad ciudadana que está en la legislación actual de ambos países se está haciendo, se está ejecutando de esa manera, o en realidad hay otro concepto que se está ejecutando, más allá de que se dice una cosa, se está haciendo otra. Profe, Eh, Acá también van a ver ustedes, y es importante que lo analicen, que en el concepto de ciudad ciudadana, qué papel están cumpliendo las Fuerzas Armadas hoy en día en cada país. Eh, Cada país hoy, como dije, lo que la sociedad pide es lo que el político trata de hacer. Y muchas veces trata de hacer cosas que no van de la mano con la legislación y muchas veces
fuerza esa legislación para poder cubrirse la espalda y tratar de dar una solución a la sociedad o lo que ellos consideran que tiene es solución porque la sociedad se lo está pidiendo. Muchas veces no es lo que se debe hacer. ¿Quién preguntó? ¿Quién levantó la mano? Profesor, una consulta con respecto al examen. Son dos preguntas, tenemos 30 minutos. No, Bueno, no son dos preguntas. digo, ¿se puede volver a la primera pregunta o algo? Sí, se puede navegar libremente por la pregunta, por Ah, el bueno, examen. Puede eso volver a es. la primera, ir a la segunda, va a ir responder la última. Siempre que lo haga en la cantidad de minutos que está el examen, Un solo intento, o sea, son dos intentos dos por examen. intentos. Sí, Listo, eso quería saber. Gracias. no, por favor. Permítame, Eh, profe, una consulta. sí. Profe, volviendo a lo que terminaba de explicar recién de la implementación de la seguridad ciudadana y demás, puede ser, o yo lo evalúo así de lo mejor, que a lo mejor el plan o el proyecto sea de implementación de seguridad ciudadana y se hagan algunas cosas. Yo lo veo así, por ejemplo, acá en mi zona, en Córdoba, Río Tercero. Eh, pero que también se aplica un punitivo represivo ahí reactivo, digámoslo así, a la consumación de seguidillas de hechos delictuales, volvemos al mismo sistema de mano dura, saturaciones, controles potenciados y demás, y, Y lo que pasa es que eso es lo que vende. claro, y se pregona por el otro lado, sí, estamos trabajando la Guardia Urbana Municipal que se quiere implementar esto, lo Mira, otro, el cuando acercamiento del nosotros vecino. cuando entremos en la segunda unidad vas a ver algo que es prevención situacional del delito y vas a ver lo que es el desplazamiento del delito. El desplazamiento que es generado, por ejemplo, el desplazamiento de espacio, o desplazamiento geográfico es generado por la saturación. Un ejemplo claro de la policía. Te doy un ejemplo de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario hace algo que se llama corredores seguros de taxis. Determinadas calles donde el servicio de taxi se puede mover y hay móviles parados y se les informa a los taxistas para que sepan por dónde van, pueden ir desplazando y los paran y los identifican. Bien, muchos de los taxistas no pasan por ahí porque No, se cansan que los paren. Entonces, cuando se fueron del carril, los robaron. ¿Fue efectivo el carril? El carril seguro? Y si vos pasás por ahí, puede ser efectivo en el momento que te controlan, pero si cuando vos llegaste a destino, te están esperando para robarte ahí, ese espacio, ese corredor seguro no fue efectivo. Yo te hago una saturación, o lo que vos me decís, no me acuerdo el nombre que dijiste vos, pero te lleno de policías 4 cuadras, 4 manzanas. La persona, entendiendo que el delincuente, lo que dice la prevención situacional, que el delincuente no es una persona que no piensa, sino una persona que piensa y analiza. Y analiza y dice, bueno, esto es lo que yo puedo lograr y esto es lo que yo puedo perder haciendo esto. ¿Qué pesa más? Si es mayor el beneficio que lo puedo perder, trata de hacerlo. Si el beneficio es menor, trata de no hacerlo. Ahora, voy a estas 4 manzanas, que es, por ejemplo, el centro económico de Rosario, donde están los bancos. Y hay saturación. ¿Voy a robar un banco? No, me voy a zona sur, donde no hay ningún policía, porque están todos acá en el centro, y me robo una tienda, me robo una carnicería. Entonces, lo que hace la prevención situacional es desplazar el delito. Eso después lo vamos a ver. Hay desplazamiento maligno y desplazamiento benigno. Lo vamos a ver lo van a ver ustedes en la segunda unidad. Pero esto que vos decís, está todo lo que Víctor Aramis dice y lo que hablaba Andrés antes de orden público, y lo que yo dije en un momento, muchas de las acciones que se toman, o de las decisiones que se toman, es para calmar los ánimos y para la foto de los medios de comunicación. momento. Es la foto del Que, momento, ni más que ni no digo, menos. que no digo que puedan ser efectivos en un momento, pero no, es la discusión que por ahí tienen muchas policías Yo he viajado, gracias a Dios, por muchas provincias de Argentina, eh, y la discusión que por ahí consideran algunos que tienen es patrullo con baliza o sin baliza. Si patrullo con baliza me ven y se van, desplazamiento del delito. Si patrullo sin baliza, lo agarro. ¿A quién agarrás? ¿Cuándo lo agarrás? Sí, sí, sí. Lo Disuasivo. agarrás, está bien, buenísimo, lo agarraste, pero no generaste
la otra parte de la seguridad en el ciudadano, que es la sensación de seguridad. Que el ciudadano se siente seguro cuando ve la baliza, pero Claro. la baliza produce desplazamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Es una discusión que se da con todo policía que yo he hablado en todas las provincias en las que he estado. Sí, sí, Patrulla con ese baliza sin problema baliza. era decir, bueno, sale a la pesca a patrullar y agarra, aunque sea por la contravención, el código de falta, que es lo que nosotros tenemos ahora, el código de convivencia, y lo guardas un día o dos al delincuente y después obviamente sale porque un código de falta o una contravención, la pena es mínima, pero por lo menos esos 2 o 3 días no estuvo en circulación. Entonces también por ese lado lo evalúan como algo, si se quiere, se conforman con eso. Y en realidad, como Lean dice lean el libro de David Mazda que habla de delincuencia juvenil, pero eso puede ser aplicado a la adultez, que habla de cómo se conforman sociedades, esto que yo voy a decir va a quedar grabado, va a estar por todos lados, pero es así, o sea, estoy citando al autor. David Mazda habla de sociedades de delincuentes, habla de personas que viven del delito y que son normales, que viven una vida normal, pero cada tanto delinquen y que no quieren dejar de lado esa vida. Porque Como las maras. es lo que conocieron, es lo que quieren hacer y lo que es como ellos llaman salir a trabajar, para ellos es una profesión. Entonces, hay personas que no, hay personas que en un determinado momento, por una determinada situación, una circunstancia, lo hacen, otros que lo hacen hasta que alguien interviene y logra que esa persona salga del delito, y otros que más allá que vos intervenga o no intervenga, van a seguir en ese estilo de vida porque además tienen una carga social muy importante y una carga familiar muy importante que los hace que sea muy difícil desvincularlo de eso. Lean el libro de David Mazda que está interesante. Yo no tengo más nada para decir, salvo que ustedes tengan una pregunta. Yo a partir de este momento voy a dejar de grabar.